Pokémon es un juego que da miedo. Está basado en combates donde criaturas monstruosas lanzan ataques capaces de destruir civilizaciones enteras. Puedes pensar que un Drepi modesto no hará ningún daño. ¡Dios mío! Han derribado la Torre Norte. Y como me preocupa esta situación, aparte de mi hype por Pokémon Z, decidí hacer un reto donde ninguna criatura de bolsillo resultará herida. Intentaremos vencer Pokémon Y en modo pacifista, aunque primeramente tenemos de hacer lo básico: elegir al personaje femenino, conocer a los personajes más irrelevantes de la franquicia y acudir a elegir mi inicial, teniendo delante de mis narices la primera opción importante. Y entre estos tres elegiré a Fennekin. ¿Porque es el mejor de los tres? No, es el que me dará más likes. Sí, tú, conozco tus últimas búsquedas. Inmediatamente Hannah Montana nos arrastra a un combate y... espera, ¿qué se supone que sea el término pacifista? Entonces, rápidamente, en Pokémon existe un total de 934 movimientos diferentes actualmente. En cambio, en X6 solo estaban disponibles 617. Como no queremos lastimar a ninguna criatura, cualquier tipo de daño directo está prohibido, eliminando cosas como lanzallamas o combate cercano, dejándonos con 211 movimientos. Parecen muchos, ¿no? Veamos, ¿cuánto de estos pueden llegar a debilitar al rival? Oh, sí, eso no es genial. Entre ellos incluye Supersónico, un ataque de 50% de petición que solamente confunde. O otro ataque que hace la misma función, solo que este le aumenta a 2 niveles el ataque al agresor. Espero que realmente se vuelva un idiota. Así pues, con esta limitada lista de movimientos, tengo que vencer a entrenadores destructivos con 617 movimientos de su lado. Ningún tipo de osadía o moral que valga. Afortunadamente para nosotros, la Hannah nos deja irnos aunque perdamos el combate. Bastante conveniente. Yendo directamente a despedirnos de nuestra madre y cruzar la ruta 1, nos topamos de cara con el mayor problema de toda la partida, porque para avanzar por la historia debemos de vencer obligatoriamente a este niño. En el punto que estamos, solo tenía un Fennekin llamado Tails, quien poseía arañazo, látigo y ascuas. Eliminando los movimientos que causan daño directo, el látigo no parece muy efectivo, sobre todo cuando en el otro lado está Paul. En lo relevante es su Zigzagoon con placaje. En este momento me di cuenta que no podía avanzar, así que tendría que dar por finalizado el reto. Esperen un momento, veamos lo que tenemos actualmente, porque este reto, como dijo Miyazaki, creo, no se basa en fuerza bruta, sino en estrategia. En la mochila tenemos un Fennekin y 10 Pokéballs. Nuestra única opción disponible es capturar a uno de los 7 Pokémon que aparecen en esta ruta, dando con el acierto de Pidgey. A simple vista puede parecer una basura, y sí, un Pidgey level 4 es lo peor. Por otro lado, un Pidgey level 5 apenas ataca arena, lo que hace a este Pokémon el KFC de los pollos. Aun con todo eso, quedaba una encrucijada. ¿Cómo vamos a subir de nivel? El nivel máximo de los Pidgeys es nivel 4, y no es que me pueda enfrentar a Pokémon salvajes y hacer como que no ha pasado nada. Una búsqueda rápida en Wikidex y... ok. De esta forma podemos utilizar las Pokéballs que tenemos para capturar a estos Pidgeys y subir 3 o 4 al nivel 5, aprendiendo ataque arena. Solo queda entrar en combate y estar durante 25 minutos spameando ataque arena hasta que el Zigzagoon se quede sin movimientos, muriendo de esfuerzo, venciendo tras 1 hora de reto nuestro primer combate. Sí, esta run no va a ser rápida. En el bosque verde de Digo Novarte, aprovecho para capturar a un Caterpie, además de enfrentarnos contra un Pikachu, que esta vez solo tardaríamos 20 minutitos de estamparle arena en la cara. Y bueno, un avance es un avance. Último, miren, un Shiny. Vaya, sí, se me casió justo el PC. By the way, no guardé la partida en ningún momento. Una vez tirado a la basura 2 horas de mi vida ya en Ciudad Novarte, el siguiente obstáculo sería la patinadora enfrente del gimnasio. Misma estrategia, mismo resultado. La diferencia es que tengo el muro de Berlín enfrente mía. Os lo digo de antemano, este bicho es de las cosas más rotas que existen en Early Game. Este Zigzagoon ya no podía hacer nada y mis PPs no estarían en problema, porque parte de la complejidad de este reto es que da exactamente la cantidad de lana fina que te eches o cuánto te suban las características. Si tienes menos PPs que el rival, se acabó. Entrarías en combate haciéndole daño al rival y perdiendo el reto. Antes o después sería algo problemático en nuestra aventura. ¿Sabes? Me estoy tardando demasiado en completar el primer gimnasio. Me vendría genial otro tipo de movimiento. Ok, eso sirve. Lo único es que tiene baja presión. Gracias a Carlos, podía reducir mis turnos que tengo que esperar de 25 a 12, más o menos. Entrando contra el líder utilizando esta misma estrategia. Veneno, poner carne de ave enfrente y esperar que el efecto dé resultado. Haciendo lo mismo con Vivillon, conseguimos la primera medalla de las 8 que hay en tan solo 4 horas. Una ruta 4 más tarde llegamos a Ciudad Luminaria, conociendo al Profesor Ciprés, que tiene 3 Pokémon. Sí, este combate era imposible, ya que por primera vez tenía un Pokémon que no podía ni envenenar ni dormir. Esto se está poniendo más difícil. Me gusta. ¿Que no tengo que ganar este combate? ¿En serio?
Al parecer es más vital destrozar a Paul. Y escogemos a Bulbasur para dar todavía más asco. Agarramos una garra rápida en el camino y nos adentramos a un nuevo combate. Los combates sobes, en los cuales son todo un desafío. Al final del día, todo el engranaje de nuestro equipo es esperar turnos. Pero con dos Pokémon en el campo, sobre todo siendo Plusle y Minun, que hace súper eficaz a más de la mitad del equipo, dificultaría mucho las cosas. No tiene ningún ataque tipo eléctrico. ¡No tiene ningún ataque tipo eléctrico! ¡Wow! ¡Qué juegos tan difíciles! Diciendo eso, vendemos a los dos amarillos. Vamos de rescate a Porfugio, que esta vez solo bastó de un intento. Y antes de irme, hago posiblemente la captura más importante de todo el vídeo, que no lo voy a revelar aún, porque ya saben, cliffhanger. Despertando al Snorlax y capturándolo. Casi. Nos volvemos a enfrentar a estos dos. Y bueno, esta vez fue bastante más complicado. Quitando el hecho de que mi compañero no sirve de nada, ese Corphish con tanta espada y agarre hacía bastante daño. Eliminando a varios de mis Pokémon, pensé que se había acabado, pero aún faltaba Bebé. Que bueno, con tan solo esperar al veneno podemos seguir. Aunque es algo triste que esto sea lo más divertido que puede hacer sonar a un combate en este reto. Siendo avisados de un robo de un fósil, vea. Lo verdaderamente importante es el pelo en forma de ñordo que se te da esta gente. Tipo, sé que tampoco puedo criticar cuando yo mismo me quiero Leonardo DiCaprio, solo que en vez de facturar 300 millones, yo pulso el botón de drenadoras 300 millones de veces. Con una crisis existencial más tarde, parecerá coña, pero realmente esta gente es la que más problemas me puede dar. Quiero decir, el 80% de sus Pokémon son tipo veneno, por lo tanto envenenarles está fuera de la discusión. El 18% restante se divide en Pokémon de tipo siniestro, que sería bastante problemático para el futuro Pokémon MVP de la RAM. Y ya que estamos, lo evoluciono y os lo introduzco. Shedinja, con solo este ser novaremos el 90% de los tipos. En serio, lo he calculado. Haciéndome inmune a todos los Pokémon que no tengan siniestro, volador, fuego o roca. Era algo demasiado efectivo. Sí, cierto, no teníamos ningún movimiento para usar con este, por lo que debíamos de hacer algo innovador en este vídeo. Esperar turnos. Añadiendo lo hecho anterior de que el 18% del Pokémon de Team Fair inutilizan Shedinja, pero yo que sé, loco, quería utilizarlo simplemente. Por cierto, el restante 1% del Team Fair es esta cosa. No solo es tipo veneno, cosa que no utiliza una vía para eliminarle, también tiene una habilidad que hace que la drenadora sea como clavarte un cuchillo a ti mismo. Y aparte de todo eso, encima puede aprender el ácido gástrico, un movimiento que elimina la habilidad del poseedor. Y adivinar quién depende completamente de su habilidad. Sí, debería de buscar otra forma que no fuese el store de pipí, ¿eh? Eso no quiere decir que me la sude y no autolesione a mis hojas para matar a un ser vivo. Que va, y el resto de combate es todo. He terminado nueva ruta adquirida. Por alguna razón, en este juego, en Early Game, existen unos intercambios absurdos, como un Lugdix por un Steelix. Sí, un Lugdix por un Titanic. Otro que se une al equipo de Stall. Segundo gimnasio, ya sabéis, Steelix veneno y Shedinja para los demás. By the way, intenté preguntar a mi comunidad el mote que le pondría a Shedinja y no pude cometer peor error. De verdad, mira que le puedo poner Mil, Z, Pianta o hasta Barack Obama, pero sois horribles. Dios, todas las respuestas que obtuve de Discord y YouTube, todas. Twitter, Goku, Super Sigma 18. No fue la única vez que me mandaron Super Sigma 18. Sans videojuego online con Sans. Ni siquiera cabe eso. Tipo, aunque me mandéis Gallardia, solo va a caber Mira, le voy a poner Sasa. Si quieres participar en la lección de motes, suscríbete o únete a mi Discord. Usualmente ahí suelo estar más atento a vuestras sugerencias. Simplemente no me pongáis Super Sigma 18, por favor. Y hasta feudar la lengua española, demostramos la utilidad de Sasa. Nos encontramos con Corelia. Corelia tiene dos Lucarios. Ninguno tiene un ataque efectivo. Vencemos. Un Linun, más de lo mismo. ¿Veis por dónde va esto, cierto? Llegamos a Ciudad Llanta. Y sí, íbamos volando, pero por si acaso, y porque Dios, mira mi cara, me estoy aburriendo una barbaridad. Captura un Boafet y con el movimiento mismo destino sería un medio muy jugoso. En la torre maestra deberíamos de enfrentarnos contra el rival. Y resulta que hice una buena elección. Obligamos a nuestro amigo a elegir a Fioki, quien solo tiene ataque rápido e idiopulso. Haha, super guarda. Y siendo sincero, ¿pensáis que solo hice aposta? Me sobrevalóis mucho, pero demasiado. Y Corelia es una muestra más de que con un poco de paciencia hasta el Nuzlocke más malo de Pokémon puede pasarse este reto. Y miren, esto es un guión rescrito. El original se basaba en comentar todas mis estrategias de los dos únicos movimientos que estaba utilizando constantemente durante 6 horas. Pero creo que podemos coincidir que el análisis no es el coche amarillo que hace Pop en mi canal. Ey, amarillo, Pop, es buen nombre, aunque en inglés hasta sonaría mejor. Y ya de paso, no sé, me pongo un Pokémon feo, sería la guinda del pastel. Siguiendo con la aventura, ahora obtendría un Pokémon que daría un giro de 360 grados a toda mi zona de confort. Y menos mal. Pero no es el Lucario, sino Lapias, quien casualmente tiene
Canto Mortal, ya sé cómo llamarte, con mi equipo de galos al completo, atravesando la ruta 12 y ups, salto directo al cuarto gimnasio. Solo tengo ganas de enseñaros la estrategia, perdonen. Después de suicidar a Venusaur, empezamos con la explicación del vídeo, o la parte donde estoy más de 6 horas editando. ¡Ey! Sacamos a Latias, quien hace Canto Mortal. En 3 turnos nos debilitaría a ambos. Para evitar eso, solamente deberíamos de cambiar. En este tipo de situación, la IA cambiaría en el penúltimo turno. Es por eso que sin miedo somos capaces de protegernos y al siguiente turno sacamos lo importante de esta stat, un Boba Fett llamado Lily, quien tiene la habilidad Sombra Trampa, impidiendo al rival irse del campo, haciendo que finalmente el Pokémon se ahogue en su sufrimiento. Y bueno, que sea pacifista no significa que no utilice estrategias nocivas, así que ya podéis predecir cómo va el resto del combate. Y como dato, utilizamos mismo destino con Lily, consiguiendo la 4ª medalla. Ahora viene la parte más molesta del juego. Esta es la peor ruta de toda la franquicia. No men, esta es top 1 de mi tier list de odio. Tiene una maldita tormenta de arena que te ralentiza como si hubieses comido un kebab entero. Y sé esa sensación porque ahora mismo estoy en el baño escribiendo esto. Ups, ¿te tocó un Pokémon salvaje? Vaya, el 80% del Pokémon tiene Sombra Trampa. Suerte escapando. Así, reset con reset, avanzaba 1 milímetro. Y os preguntaréis, ¿eres estúpido? Cámbiate esos molestos patines y solo anda. Bueno, en resumen, mi mando es una mierda. Me costó solamente 32 euros y es bonito y todo, pero a la hora de funcionar se cae a pedazos, tanto que no puedo asignar la tecla de quitarme los patines de manera normal. Entonces, para superar este obstáculo, bueno, digamos que tuve que inventarme una táctica que revolucionará el speedrun, logrando meternos en el búnker de la próxima tercera guerra mundial con un diseño de nivel que hasta un niño en Scats podía superar. Me recluta, esto merece 10 booms. ¡Boom! 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 ¿Tienes un maldito tanque? ¡Boom! Canto Mortal. ¡Boom! Doble combate. ¡Boom! Ciudad Luminaria, estamos de regreso. Y bueno, si no tenéis TDAH, os habéis dado cuenta. Hey Goki, te estás saltando varios combates. Claro, joder, esto es peor que estar esperando a la Cora del Paro. Tipo, nunca lo he experimentado porque ni currículum tengo, pero ya me entendéis. Ok, combate para vosotros. Está el Venusaur más Canto Mortal. Segundo combate. Está el Venusaur más veneno. Tercer combate. Está el Venusaur más veneno. ¿Qué coño es este Pokémon? Cuarto combate. VDV. Venusaur ordenador a veneno. Y sí, ciertamente el líder es difícil. Tengo que hacer más de 5 cambios. Aunque para difícil, intentar hacer entretenido este vídeo. Esta ruta no tiene ni un mísero combate obligatorio. Y no, este no lo es. Solo soy un idiota. En esta misma no dan tóxico y fuego fatuo. Ya me metes que me permite hacer lo más importante de toda la run. Volver a meter a Delphox en el equipo para que todos vosotros deis like y os suscribáis. Sexto gimnasio. Valeria saca Mawile. Sabiendo que la inmunidad de este es veneno, debo de hacer automáticamente fuego fatuo. Él contraataca directamente con titular. Pro tip. Este reto también se puede realizar con cuerpo y llama de Tailofane, en caso de que te odies a ti mismo. Siguiendo, hago protección. Se quema un poco, cambia a Steelix. Se quema otro poco, utilizo Pot y se quema otro poco. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que Pikachu al principio era más gordito? De verdad, yo tampoco lo sabía. Me canso y le hago Canto Mortal. Saco Boba Fett y adiós, muy buenas. Los otros dos Pokémon no pueden golpear a mi Shedinja, por lo tanto, sexta medalla conseguida y 2 gimnasios restantes que realmente tendrían una verdadera dificultad. Eso espero. Nos encontramos de casualidad con Folagor y Hannah Montana, y es que al parecer habían secuestrado una localización donde fabricaban las Pokéballs más poderosas de toda la franquicia, la Velvet Ball. Y también una Master Ball. Y pues enteando... Ok, otra localización donde solo un combate es obligatorio. Bueno, Canto Mortal. Y siendo sincero, ya me estoy replanteando cuál es el canto que hace Latias. Tipo, ¿es cualquier álbum de Beyoncé o cómo? Por último me dan una Master Ball. Wow, esto me suena bastante repetitivo. Y perdonar si los últimos 71 combates, sí, yo también pensaba que serían más, pueden llegar a sonar bastante semánticos. Es algo difícil cuando todo el gameplay es... Y ahora Venusaur lanza veneno para esperar 1.993.324 turnos. Siguiente combate, Sasa es inmune a todo. Pero no pasa nada porque Wolf y Canto Mortal. Y Titanic, vaya sorpresas, estaré hasta el mismísimo Anticristo. Vaya, estamos ya en Ciudad Fluxus. El tiempo sí que pasa rápido, Combate contra rival. Creo que podéis empezar a entender mi estado mental cuando me emociono por una doble protección. Y sabes, uno peagusa a nuestro rival. Finalmente, tras 3 combates, ya tiene un ataque de tipo siniestro. Solo le hace falta 2 ataques más para rellenar los slots restantes. Dentro del gimnasio, ¿realmente creéis que fue algo diferente a las últimas 6 veces? Entonces, pasando al siguiente fragmento. Ya sabes, Lyson ejecuta su plan definitivo, con la arma definitiva, en su guardia definitiva. Y hablando en serio, estaba muy conforme con este equipo.
tipo, la mayoría de combates los podía resolver con facilidad. Los que no, tenía a Lily o a Wolfie para salvarme. Realmente me estaba empezando a gustar este reto. Sí, algo tarde, tienes 15 horas de juego, pero ya sabes, la experiencia, el conocimiento y saber que tienes todo controlado realmente causa una satisfacción enorme. Estando delante de la puerta enorme del Team Fair, al otro lado y Beltal, entramos a la sala. Oh, vale, vuelvo a odiar a este juego. Aunque había un problema enorme. A partir de este nivel, los Leopards empezaban a tener mofa. Y teniendo en cuenta que algunos de mis movimientos eran de estado, obligaba a mi mascota a utilizar combate, yendo en contra de las reglas y dejándome en un spot muy complicado. ¿Qué solución podría tener? Bueno, creo que cambiar podría estar bien. Sí, se me había olvidado que existe eso. Una vez destrozamos todos los tímpanos de nuestro adversario, tocaba capturar a Yveltal, el dios de la muerte, un espectro que acesa en las sombras con la certeza inevitable que todos intentan ignorar. Su toque hace caer imperios, los héroes caen y los dioses temen. Nadie es capaz de escapar. El último juez, el guardián del olvido, el testigo silencioso de la eternidad. O dicho de otra forma, una manera de utilizar correctamente tu Masterboard para una niña de 16 años. Sabes, ahora que lo pienso, es irónico capturar al dios de la muerte en un rito que se basa en la paz y no hacer daño. Para nada intencionado. No. Y aunque las últimas 2 veces su equipo no es que haya cambiado demasiado, teniendo esto, fue bastante posible vencerlo. Aunque ciertamente esta vez tiene un Mega Gyarados. ¿Entiendes? Mega, sinónimo de peligro, a no ser que seas Garchomp. Genuinamente complicaba las cosas, mientras que Gyarados se lo podía pasar con SG Super Guarda. Al Mega evolucionar adquiere rompemoldes, que hace que todas las habilidades que afecten negativamente al usuario queden eliminadas, entre ellas Super Guarda. Por lo tanto, estando en esta situación, tuve que buscar horas y horas páginas de la Wikidex, Twitter, Bulbapedia para intentar encontrar la mísera ventana para conseguir loguear este desafío, hasta que me di cuenta que... Cierto, tengo otros 5 Pokémon para starear. Saliendo con la victoria y derrotando al candidato de dictador del siglo XXI, solo restaba la liga. Siendo el último Teamo, no podía imaginar los desafíos que me esperaban, la dificultad que me acechaban, las deidades que se alzaban. Eso es lo que me ha dicho ChatGPT. Buenas, estamos de vuelta con la aventura. Ya saben, voy a ir directamente al octavo gimnasio porque seamos honestos, a nadie le interesa toda esta gente. Metiendo al último líder como si de rutina se tratase, ahora venía lo mejor, lo que todos esperábamos, la liga Pokémon. Teniendo en mi equipo a Tóxico, Fuego Fatuo, Protección, Mismo Destino, Drenadoras y Canto Mortal. Este equipo debería de pasarme todos los enfrentamientos uno a uno, de modo que enfrentándonos a los más fáciles primero, porque Hype, el alto mando tipo agua, 2 de sus 4 Pokémon no hacían nada contra Sasa. Por ende, estaremos a 2 Potis con Mega Venusaur y Sasa hace el trabajo sucio. Por cierto, ¿os acordáis del problema de los pepes que mencioné anteriormente? Como hace unos 10 minutos, bueno, resulta que si utilizas una poción en un Shedinja, no se gastará y perderás un turno, consiguiendo ahorrarte pepes infinitos de manera muy eficiente. Todos los días se aprende algo nuevo. 19 horas y 97% del juego más tarde, pero se aprende, supongo. Y créetelo o no, la misma estrategia en esencia funciona para el alto mando tipo dragón y el de tipo acero, dejándome un alto mando por enfrentarme. Y la verdad, ahora recordando todos los diferentes momentos de estos juegos y mis ganas por revisitar Kalos, realmente no ha estado mal. No soy un experto en juegos, pero creo que mi reseña sería algo como... Me refiero, si solo pudiese jugar a un juego durante toda mi vida, ¿elegiría a estos? No, rotundamente no. Pero aún así, tengo bastante ganas de jugar Leyendas Z. Igualmente, volviendo al gameplay, alto mando derrotado, quedándome solo un combate, lo que me separaba de mí y la victoria. De un lado hay Goki con un equipo asqueroso y de otro lado Lady Gaga, que wow, tiene 4 Pokémon que me pueden atacar. Eso ya es un logro, teniendo en cuenta que la mayoría de entrenadores tienen 3 Pokémon. Abriendo con Jaulucha, al no poder hacer daño a Sasa, aprovecho para envenenar directamente a Tyrantrum, sacando a Steelix. Una poción de tiempo roca más tarde, el primero de 6 cayó. Gudia es el siguiente. Wolfie es capaz de salirle y envenenarle, aunque se coma una onda certera. Cuando con Tail somos capaces de aprovechar la habilidad de absorbe agua con el agua lodosa de aquel Gudia. Gorgeist era el que enteaba, problema que no surtione con un Megateto Pera, quedándome solamente Jaulusa y Amourus. Y pasa algo graciosísimo, la IA de este combate está diseñada para que siempre Gardevoir sea el último Pokémon de diante, pase lo que pase. Aunque el problema es que la mecánica de ese ninja funciona de tal
tal manera que si hay una persona en su equipo que le puede hacer daño, cambiaría automáticamente por este. Claro, Gardevoir es el único Pokémon que queda que le puede hacer daño a Sasa. La parte graciosa es que estas dos mecánicas se enfrentan entre sí, dando como resultado que los próximos turnos sea Hawlucha y Amorus cambiando constantemente enfrente mía. Eso, sumado a las Tiamparrocas, da como resultado 6 turnos de puro entretenimiento. O mirándolo de otro lado, pura tortura medieval, sacando enfrente mía a Gardevoir, su último Pokémon, la última valla que saltar. No podía pensar en una mejor forma de acabar que esta. Vamos a terminar con un mismo destino de Wobbuffet. Y de este modo pude ganar Pokémon y pacifista sin hacer ningún daño. ¿Qué hemos aprendido? No tengo ni idea. Ni siquiera sé cómo he hecho este guión. Si te ha gustado este tipo de retos, pon en los comentarios cuál te gustaría ver. Dale click a este vídeo, seguramente te guste.